Yo creo que son inseparables. Eh, yo creo que un artista no solo produce objetos, ah, eh, no solo está determinado en su trabajo por la técnica, está eh, determinado por su época, por su historia de vida, por su postura política, por el carácter ideológico que tiene, el peso ideológico del momento histórico que tiene el arte. Yo creo que un artista no solo debe crear uh, una obra, sino un método, un procedimiento, lo debe crear. No estoy de acuerdo en repetir, estoy de acuerdo en crear, en esto que Julia Kristeva llama la revuelta, es decir, un lenguaje que de alguna manera debería ser subvertido, porque los tiempos cambian, tú cambias, el mundo cambia. Que tengo cosas chilenas, cosas mexicanas, cosas africanas, cosas centroamericanas, o sea, de Guatemala, de Honduras, de Malawi, en África. Ok. Siento identificada y tengo afectos entrañables y cuestiones que admiro tremendamente sobre distintos lugares. Cuando me preguntan cuál lugar prefieres, prefiero todos, no, No está casada con no, ya no una creo en una tradición. identidad única, fija, homogénea, aunque hayas nacido en un mismo lugar y ahí hayas vivido toda tu vida. Vamos cambiando todo el Claro. tiempo. Nuestra identidad no es fija, es móvil. Hola, bienvenidos a Registro Pictórico, la entrevista. En esta ocasión tenemos a la maestra Ingrid Fugl. Yesan. Maestra, muchísimas gracias por el tiempo que nos está otorgando. Gracias a ti. Primero que nada, me gustaría iniciar la entrevista. ¿Cómo recuerda usted que le llamó la atención la cuestión de la plástica, la literatura, la poesía? ¿Y cómo es el paso del interés a hacerlo profesionalmente? Bueno, el arte en sus manifestaciones literarias y visuales, digamos, forma parte de mi vida. Es decir, para mí, dibujar, pintar, uh, escribir, um, forma parte de una larga historia que es la historia de mi existencia. En mi casa, mi padre dibujaba, este, mi mamá amaba la poesía, un hermano de mi papá fue un gran poeta, mi hermana es una poeta consagrada, ha sido nominada para el Premio Nacional de Literatura en Chile. Chile es un país de poetas Sí. Y sobre todo una cultura letrada, digamos. La cultura visual es más propia de México, Okay. en el sentido de su tradición, de su desarrollo. Pero para mí no considero que lo que yo hago, lo que dibujo, lo que pinto, lo que escribo, lo que pienso, cómo es mi vida, sea una profesión. No. Okay. Yo considero que es un estilo de vida donde el arte sea un ingrediente fundamental de lo cotidiano, digamos,
no ha habido en mi vida una prescindencia de eso, nada más en periodos donde he tenido que hacer otras cosas. Yo estudié psicología, soy psicoterapeuta, he sido académica, profesora de psicología y he trabajado en Chile en la Facultad de Medicina haciendo investigación en mortalidad infantil. Trabajé con Naciones Unidas, con UNICEF. He hecho muchas cosas en mi vida, pero cuando me ofrecieron un puesto permanente en las Naciones Unidas lo rechacé. Porque a qué hora iba a pintar, a qué hora iba a escribir. Después dije, qué locura lo que hago, porque en momentos estuve tan pobre, tan escasa de medios para la supervivencia, que dije, ¿cómo se me ocurrió? Pero con el tiempo yo he validado. Cuando llegué a México, en realidad yo venía a hacer el posgrado en San Carlos, sí, pero no me gustó, digamos, no. Vi que había como una gran motivación oportunista, si se me permite decir eso, y era una oportunidad para algunas otras profesiones de tener un grado académico. En realidad yo quería aprender más. ¿El posgrado en qué es, maestra? En artes. En artes. Sí, ¿Usted estudió? Pero me fui a la ENAP. Sí. Porque esta amiga que tengo en Estados Unidos, que es mi gran amiga de mucho tiempo, ella y otra amiga, mi amiga mexicana y mi amiga boliviana, Okay. A la que le regalé el mar, porque hay un grave conflicto entre Chile y Bolivia, Okay, que en la guerra Perú-boliviana perdió su salida al mar. Yo le dije que dada nuestra relación amistosa, yo le regalaba el mar que a mí me correspondía. Okay. Ella la conocí en otro taller de un maestro muy bueno. Él era contemporáneo del presidente Mujica de Uruguay, estaba exiliado en México. Él él falleció, Anhelo Hernández. Era ilustrador del siglo XXI, había dado conferencias y clases en la UNAM y tenía su taller en Villa Olímpica, y ahí conocí a esta amiga, Maricruz Huerta, y le dije, no me gusta hacer el posgrado porque hay mucho énfasis en cuestiones de otro tipo, ¿no? En fin. Me dijo, no, tú tienes que venir a la ENAP. Y entonces la primera vez que fui, ella iba con su coche delante del mío, okay, que no sé cuál de los dos coches está más roto. Y ya, y no hice la carrera, sino que en la época que yo entré, a segunda mitad de los 80, la UNAM tenía un proyecto muy interesante que se llamaba de materias aisladas, y tú podías de alguna manera confeccionar tu propio currículum. Okay. Entonces yo elegí historia del arte mexicano, historia del arte latinoamericano. Historia del arte mexicano lo hice en filosofía. Y historia del arte latinoamericano, dibujo, dibujo grabado, básicamente historia del arte, dibujo y grabado, porque no me acuerdo qué más. Hay algo más que estoy olvidando. Y era muy importante para mí afianzar completamente mis capacidades visuales, gráficas, motoras,
pero grabado con el maestro Jesús Martínez, que en paz descanse, un gran maestro, una gran persona. No pude, empecé a hacer otras salidas del grabado, madera, silografía. Bueno, empecé con el maestro, este maestro que se formó en Japón también. Se me está olvidando su nombre, muy importante, maestro de grabado en la ENA también, mayor que el maestro Jesús Martínez. No he sabido de él últimamente. Maestra, ¿usted estudia psicología en Chile todavía? Sí, no, yo estudié psicología en Chile. Yo soy licenciada en psicología clínica. Ok. Sí, soy terapeuta. Sí. Estoy en el ámbito de la psicología clínica. De psicología clínica. Sí. Cuando usted entonces llega a México, antes usted ya hacía poesía, Mi hermana escribía poesía y yo lo que escribí a los 13 años fue un ensayo. Ok. Y después, poesía no, es algo, lo he hecho esporádicamente porque no he podido dejar de hacerlo, digamos. Sí. Y cada vez he ido como, leo mucha poesía, me interesa mucho la poesía, el carácter que le asigna Julia Kristeva, de que tanto en la locura como en la poesía se incuba, podemos decir, la revuelta, es decir, la capacidad de transformar el lenguaje. Entonces, en las artes visuales, digamos, en la poesía, en todo lo que hago, estoy muy interesada en descubrir lo que yo soy y que lo que yo hago me represente. No sigo ninguna tendencia, ni me interesa el mercado. Si alguien quiere comprar algo que yo hago, me siento muy favorecida porque esa persona está gastando su dinero en Claro. Algo que yo he hecho. Claro. No deja de ser algo muy, sí, que te hace sentir como reconocida de alguna manera. Yo no puedo dejar de hacer lo que hago y sigo viviendo y me interesa seguir viviendo, aunque tenga problemas de salud y todo, para poder terminar todos los libros que están esperando. Cada año trato de terminar un libro que empecé a escribir hace mucho tiempo, pero no pude, no se escribe rápido. Sí, ¿no? Ajá, luego otro año para guardarlo y luego recuperarlo y corregirlo. Las revisiones y todo eso. Sí. Maestra, usted en su proceso creativo, independientemente del área que esté trabajando, específicamente más en dibujo, en pintura, ¿a qué le da más peso? ¿A la técnica o a lo que propiamente involucra el tema? Yo creo que son inseparables. Yo creo que un artista no solo produce objetos, no solo está determinado en su trabajo por la técnica, está determinado por su época, por su historia de vida, por su postura política, por el carácter ideológico que tiene, el peso ideológico del momento histórico que tiene el arte. Y siempre busco un cierto equilibrio
digamos, entre la forma como hago lo que hago, los procedimientos que me llevan a hacer algo y lo que yo quiero hacer. Y sé que no siempre puedo encontrar, um, porque la técnica habla por sí misma. Eh, Hace muchas cosas que tú no haces. Interviene, estoy de acuerdo con Adorno en el sentido de la beligerancia, digamos, en el trabajo del artista entre lo que la técnica o lo material impone y los deseos de llegar a producir una obra que te represente. Yo creo que un artista no solo debe crear uh, una obra, sino un método, un procedimiento, lo debe crear. No estoy de acuerdo en repetir, estoy de acuerdo en crear, en esto que Julia Kristeva llama la revuelta, es decir, un lenguaje que de alguna manera debería ser subvertido, porque los tiempos cambian, tú cambias, el mundo cambia. Hoy por hoy es un inmenso lío el que tenemos. Es muy difícil de entender exactamente lo que ocurre porque gran parte de los mecanismos que determinan el bienestar o el sufrimiento de un pueblo son invisibles a nuestros ojos. No tenemos control sobre eso. Entonces, en mi trabajo es muy importante, estoy llegando, por ejemplo, siempre he sido bastante monocromática. Okay. Pero últimamente casi tengo, por ejemplo, en esta pieza que tienes enfrente, Sí. tengo prácticamente eliminado el color y el color está ahí. He usado blanco, he usado color melocotón o no sé, como un naranja muy tenue. Okay. Ajá, he usado negro, grises, como muy mínima la incidencia del color, porque creo que si tú usas muchos colores, los colores hablan por sí mismos. Es una idea que yo tengo. Si tú no modulas esa característica del color, de la luz, de impactar, aunque tú no te lo propongas, y si tú te lo propones puede haber cambios, pero esos cambios son mínimos para mí, comparados con la potencia lingüística, podemos decir, comunicativa, que tiene el color. Entonces yo trato de eliminar al máximo esa potencia para rescatar, casi eliminando el color, que es un procedimiento. ¿Cómo le hago para que se distinga esto tan tenue del blanco, por ejemplo, y este gris del negro? Es algo que me toma bastante tiempo, ¿no? No, Sí. no es algo que se dé. O sea, me resisto un poco en ese sentido a obedecerle a cierta tradición, que mucha gente cuando observa algo que tú hiciste, qué bonito color, me gusta el color, todo se refiere al color. Y digo, bueno, ese es el color. Pero mi trabajo es mucho más y mucho menos que el color. Okay. A saber qué será. Un misterio, digamos, un pedazo de tela enmarcado, colgado en el muro. ¿Qué es eso? ¿Qué sentido tiene en mi vida? No está claro. No está claro que te pongas a escribir poesía sin que nadie lo sepa y a nadie le importe. Pero no puedes dejar de hacerlo, porque forma parte de un impulso interno que es determinante. Y para mí, como te digo, ha formado parte de mi vida desde Sí. chica.
Mi papá en algún momento hizo un concurso de pintura en la que participamos los cuatro hermanos. No, los tres hermanos, no nacía mi hermana menor. Y participaba, él era el jurado. Ok. Y yo pinté un Kandinsky, yo no conocía a Kandinsky, lo tengo enmarcado. Yo tenía 13 años. Wow. Nunca había asistido a ninguna clase, más que en el liceo, la clase de arte, pero muy incipiente, porque era muy chica en realidad. Y a mí no me gustaba mucho ir a la escuela. La verdad, entré a la escuela ya muy grande porque hacía grandes berrinches y, y me enseñaba a alguien en la casa. Ok. Porque quería tener mucho tiempo para jugar, y jugaba mucho sola. Me inventaba los personajes. Me gustaba mucho inventar. Eh, entonces, es lógico que de repente, cuando ha sido siempre muy parecida, ¿no? Vengo de una familia de muchos políticos, fundadores de partidos. Mis tíos, por parte de mi mamá, fundaron el Partido Socialista, marxista-leninista, Wow. en Punta Arenas, ¿no? Conocí a Salvador Allende a través de mis tíos, que eran del mismo partido. En su juventud estuvo cercano a personas con ideas políticas, siempre estuvo influenciada por estas ideas políticas. Pero ideas políticas opuestas, porque mi padre no concordaba en absoluto, él apoyó a Pinochet. Okay. Es decir, lo que se daba en mi vida desde muy temprano era lo diverso, porque además yo soy segunda generación de personas nacidas en el continente chileno y en el continente latinoamericano, porque todos mis abuelos eran migrantes, pero emigraban de lugares muy distintos. Entonces hablaban distintos idiomas, tenían distintas ideas políticas, eran personas de una intensidad diferente, pero yo heredé la intensidad, digamos, supuestamente, aunque estoy un poco en desacuerdo con eso de que los latinoamericanos somos tan amorosos y que los europeos son tan fríos, que no. Para mí hay personas que son de una manera y otras de otra. Y sí, tal vez haya cierto acento, Exacto. pero creo que tiene que ver con la diferente distribución de la riqueza entre los llamados países del tercer mundo y los países del primer mundo. Por ejemplo, Europa no es homogénea y gran parte de mi familia viene de la parte deprimida, digamos, que no es la Europa occidental, sino la Europa oriental, que son croatas, rusos. Okay. Bueno, los rusos ahora están tratando de recuperar su imperio, ¿no? Pero sí. Bueno, pero mis abuelos eran croatas por parte de mi mamá, y por parte de mi papá eran de origen noruego, inglés e irlandés. Okay. Y yo he vivido en 5 países y yo no siento que sea de ninguno. Yo no me siento ser de ningún país, incluido Chile, donde nací, pero también siento que soy de todos, es decir, que tengo cosas chilenas, cosas mexicanas, cosas africanas, cosas centroamericanas, o sea, de Guatemala, de Honduras, de Malawi, en África. Okay. Siento identificada y tengo afectos entrañables y cuestiones que admiro tremendamente sobre distintos lugares.
cuando me preguntan cuál lugar prefieres, prefiero todos, no. No está casada con No creo en una identidad única, fija, homogénea, aunque hayas nacido en el mismo lugar y ahí hayas vivido toda tu vida. Vamos cambiando todo el tiempo. Nuestra identidad no es fija, es móvil. Pero en el caso de una migrante que seguí el camino de mis abuelos, de migrar, de salirme por razones distintas, digamos, hace que me sienta muy comprometida con todos los lugares, porque además todos los lugares en los que yo viví fui a trabajar. Yo y el papá de mis hijas, nuestra familia andábamos buscando trabajo. Nunca he ejercido la función de turista, no creo en el turismo, me molesta en realidad. Pero conozco bien todos esos lugares donde he estado porque siempre he sido activa en el lugar, he estado haciendo algo y he dejado algo que hice, que, que me une a eso, que me compromete Sí. y lo que escribo tiene que ver con eso. Con la nostalgia que siento siempre de no poder estar en el lugar donde quisiera estar, que eso ya fue definitivo. Cuando salí de Chile yo pensé que iba a volver, pero las cosas se fueron dando de tal manera que pues aquí estoy. Tuvo que ver el golpe de Estado, supongo. Tuvo que ver, sí. Gran parte, ¿no? Sí, totalmente. Te quisiera decir, bueno, tú tienes otras preguntas y adelante, pero que yo tengo una concepción distinta del arte. Yo entiendo el arte como una totalidad de todo lo que se hace buscando la perfección. Es decir, hay una parte del arte que, por ejemplo, es la pintura, otra que es la poesía, otra que es la escultura, otra que es el teatro, la danza, pero se puede hacer con arte para mí la veterinaria, la medicina, el trabajo social, la arquitectura, se puede hacer con arte, es decir, no una repetición automática de algo que siempre se hizo y se vuelve a hacer, sino incluso provocando pequeñas transformaciones en lo que tú hagas en la cocina, cómo barres tu casa. Tengo entendido que Zizek todavía no he encontrado ese texto, escribió un ensayo sobre barrer. Ajá. Me parece que todo lo que tú hagas, buscando que traduzca realmente el deseo de perfección que tú tienes, es arte. Entonces, lo que yo hago, trato de hacerlo incluso en mis relaciones con los demás, que estén atravesadas por una búsqueda de lo que para mí es perfecto, que es el respeto, la atención, compartir, lo que sea, ¿no? Regalar, otorgar tiempo, buscar no estar solamente motivado por el dinero, por ejemplo. Me parece envilecerse. Yo cuando he tenido problemas de supervivencia Sí. por falta de dinero, le he rogado a Dios que me permita abandonar esa vil preocupación. Sí, híjole, sí. Y entiendo que la vil preocupación del planeta por sostener su supervivencia, sea por una invasión como lo que está ocurriendo en Palestina, sea como lo que está ocurriendo en Estados Unidos de expulsar a los trabajadores mexicanos.
la falta de respeto y de consideración a las poblaciones migrantes que arriban a nuestros países, de atribuirles todo lo malo que existe en todas partes, a mí me parece vil. Me parece que nos envilece, que nuestro carácter humanitario, podemos decir, humanizador, no ha eh, votado, sufragado por el bien, por la belleza, por la bondad, La contemplación. por la contemplación, sino todo lo contrario, la destrucción, la envidia, la simulación. A mí me parece que deberíamos como tal vez buscar más una cierta, un cierto equilibrio que nos permita como responsabilizarnos por el bien de los demás y el nuestro, y el de los demás y el de todo, ¿no? Sí. Sí. Maestra, en este sentido, ¿cuáles son sus mayores inspiraciones o la obra de personas, independientemente del área que sea, las personas que más la motivan? O las obras de estas personas que más la motivan. A mí me han motivado muchos artistas, los he admirado, las he admirado muchísimo. A mí me influyó en mis inicios, digamos, en África, en Guatemala, en México. Cada vez pude dedicar más tiempo a dibujar, a pintar, a escribir, a pensar, a leer, a tiempos libres que se necesitan, eh, que tú tienes la posibilidad de otorgártelos. No estás envilecida únicamente por el trabajo que te va a dar un salario. Eso que Marx llama el reino de la libertad, opuesto al reino de la necesidad, en donde tu necesidad es otra, que está lejos del envilecimiento, de la competencia, bueno, del deseo de poder. Yo admiré mucho al principio a, eh, a esta artista norteamericana de origen irlandés eh, que se llamó Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe me inspiró muchísimo. Primero porque ella justamente fue abandonando en su vida todo lo que era frívolo, todo lo que no la mantenía como muy arraigada en lo verdadero, digamos, para ella, ¿no? Entonces ella fue la pareja de un gran fotógrafo, figura importantísima en Nueva York, junto con Andy Warhol y todo este grupo de gente que se benefició muchísimo del sistema. Ella era la pareja de Stiglitz, el gran fotógrafo, y de repente vio esta vida de coctelitos, del bon vivir, y ella se retiró, y ahí se fue al campo. Ella estuvo aquí en la frontera, en Nuevo México, y ella primero decidió vestirse de negro, eliminó totalmente el color de toda su indumentaria y fue volviéndose como una monja, digamos, ¿no? Y el color en su obra. Dijo, el color está aquí. Y ella hacía muchas flores, debes conocerla, que simulan genitales femeninos. Es muy conocida, Georgia O'Keeffe. Y compré en una estancia corta que estuve en Nueva York, en un museo, compré este libro de su vida, ¿no?
que está todo ya deshecho un poco, está viejo. Y me encantó porque ella empezó a perder la visión y quedó ciega. Entonces ella se dedicó a la cerámica, que era lo que podía hacer. Y se fue con ella un discípulo que podía ser como su hijo. Ella nunca tuvo hijos. Okay. Y dejó a Stiglitz con toda su vida tan charmosa, sí. Y entonces ella dijo, no, eso no es lo mío, y se fue ahí a Nuevo México y la acompañó este muchacho joven, su discípulo, y ella le heredó todo a él cuando se murió. Todo, todo, toda su obra, todo se lo dejó. Se lo dejó. Okay. Sí, es que yo soy un poco exagerada o bastante y poco tolerante también, creo yo, con mis ideas, sí. Por la intensidad que heredé por la parte croata, eslava, rusa y la parte irlandesa, ¿no? No, sí, también fuerte. Digamos que heredé eso tan fuerte de cuando tomo algo, lo tomo en serio, ¿no? Si no, no lo tomo. Si no, no. Ese carácter que a mí me gusta y que encuentro que tengo razón, no me arrepiento. A veces sí me arrepiento porque digo lo que no tengo que decir y luego me arrepiento, me siento muy mal, pero después digo, no, pero tenía razón, voy a disculparme y ya se acabó la historia, pero sostengo, digo, me disculpo por la forma, pero el contenido lo sostengo. Sí. Y estaba diciéndote de Georgia O'Keeffe, me gusta esa sencillez, ¿no? Claro, ahora es famosísima ella, famosísima su obra, ella, que es una genuina pintora norteamericana. Ella no se hizo, digamos, a la sombra de las vanguardias europeas, que todos salieron huyendo de Europa y se fueron a Nueva York, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Me gusta eso de ella. Sí. Que se hizo, es un ejemplo para mí, que ella hizo lo que ella estimaba que tenía que hacer. Que tenía que hacer.